Sus dedos se clavaron en su brazo como garras. El frío acero de las esposas se le clavaba en las muñecas mientras gruñía. «Estás arrestada por prostitución, puta barata». El agente, con el rostro morado de rabia tras ser rechazado, creyó estar dándole una lección a una hermosa mujer anónima en una estación de metro. No tenía ni idea de que acababa de agredir y arrestar ilegalmente a la principal agente federal de un grupo de trabajo multiagencia. Una mujer que desmantelaría meticulosamente su vida, su carrera y su libertad. Si te gustan las historias de abusos de poder impactantes y justicia estratégica justa, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tenemos nuevas historias todos los días, y me encantaría saber desde dónde nos ves y qué hace especial a tu ciudad. El oficial Frank Miller creía ser el dueño de Grand Central Terminal. No se trataba de una escritura oficial, por supuesto, sino de una propiedad más profunda y primigenia, forjada durante 12 años de caminar por sus suelos de mármol. Veía a la multitud no como ciudadanos a los que proteger, sino como una marea de criaturas anónimas y escurridizas. Turistas con la mirada fija en el techo celestial, pasajeros absortos en sus teléfonos, ejecutivos marchando con paso arrogante. Eran ovejas y él era el pastor, lo que le daba una mueca de desprecio permanente, casi imperceptible. A sus 38 años, Miller era un hombre forjado en el cinismo y el café barato. Su uniforme de la policía de Nueva York se estiraba sobre una barriga creciente, testimonio de demasiadas donas de patrulla, y su rostro, antes atractivo de forma brutal, comenzaba a deformarse en una mueca permanente. Creía que su placa no era solo un símbolo de autoridad, era un pase, una llave que debía abrirle las puertas al respeto de la ciudad, a su miedo y, sobre todo, a sus mujeres. Aquella mañana de martes era de una normalidad agresiva. El cavernoso vestíbulo principal vibraba con la sinfonía de una ciudad en movimiento, el traqueteo de las maletas con ruedas, el chirrido lejano de un tren, el murmullo de 1000 conversaciones fundiéndose en un único rugido ambiental. La luz del sol se filtraba a través de las enormes ventanas arqueadas, iluminando los moes de polvo que danzaban en el aire. Miller y su compañero, un policía cansado y próximo a jubilarse llamado S. Fenetti, realizaban una patrulla de rutina. Para S, esto significaba estar atento a carteristas y turistas perdidos. Para Miller era una cacería. Su mirada, fría y escrutadora, recorrió a la multitud, pasando por alto a las familias y a los empresarios. Buscaba a un tipo específico, una mujer sola, preferiblemente hermosa, alguien que pudiera estar un poco perdida, un poco intimidada por la magnitud de la ciudad. Las veía como ventajas del trabajo. Pequeñas oportunidades para un juego de poder que siempre comenzaba con un saludo coqueto y, dependiendo de su reacción, podía terminar de diversas maneras. ¿Algo por tu parte, Frankie?, preguntó ese con voz áspera. Estaba apoyado en una columna, observando el panel de llegadas como si guardara los secretos del universo. Hacía tiempo que había aprendido que la mejor manera de colaborar con Miller era pasar desapercibido. «Solo el ganado de siempre», gruñó Miller, sin dejar de recorrerlo con la mirada. «La mitad de esta gente parece como si nunca hubieran visto un edificio más alto que un granero». Es patético. Se veía a sí mismo como un guardián que se alzaba contra la marea de la mediocridad. La realidad era que Frank Miller era un hombre profundamente mediocre, que despreciaba a cualquiera que le recordara su propia carrera estancada y su matrimonio sin amor ni hijos, con una mujer que hacía tiempo que había dejado de mirarlo con otra cosa que no fuera resignación cansada. Era un sargento en su mente, un detective frenado por la política, un héroe a la espera de un crimen digno de su talento. En realidad, era un patrullero que destacaba poniendo multas de aparcamiento e intimidando a adolescentes. Su patrulla era una actuación. Se ajustaba el cinturón de servicio, cuyo cuero crujía con autoridad. Colocaba una mano en la empuñadura de su Glock, sin desenfundarla, pero dejando que el gesto se prolongara lo suficiente como para que se notara. Caminaba con un aire arrogante que pretendía proyectar confianza, pero que denotaba inseguridad.
Creía que el miedo y el respeto eran lo mismo, y hacía años que no se lo ganaba. La radio que llevaba al hombro crepitaba con la charla cotidiana de la división de tránsito. Un informe sobre un saltador de torniquete en la calle 46. Una pequeña disputa en el andén de la cuarta línea. Era la banda sonora de su aburrimiento. Entonces la vio de pie cerca del emblemático reloj central. Era como un cardenal entre palomas. Estaba bañada por una columna de sol que parecía distinguirla entre los colores apagados de la multitud. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su piel era impecable y llevaba un sencillo vestido rojo ajustado, elegante e innegablemente provocativo. Estaba mirando su reloj y luego observando el vestíbulo con una expresión de ligera confusión fotogénica. Era, según la apreciación depredadora de Frank Miller, perfecta. Era la cura para su aburrimiento del martes por la mañana. Era una oportunidad. «Aguanta un poco, Al», dijo Miller, cambiando la voz. Un ronroneo bajo y depredador reemplazó su gruñido anterior. Se apartó de la pared, como un cazador que acababa de avistar a su presa. Echó un vistazo, vio a la mujer del vestido rojo y suspiró. Un suspiro tranquilo y resignado. Conocía esa mirada en los ojos de Miller. Era una mirada que presagiaba problemas, generalmente insignificantes, pero siempre desagradables. Significaba que Miller estaba a punto de usar su placa para algo más que trabajo policial. «Frankie, tal vez terminemos el circuito», sugirió con tono cansado. «Debemos estar en el nivel superior en 10 minutos». Miller lo ignoró por completo. Su atención era única, fija en la mujer que se destacaba con tanta intensidad contra el fondo gris de la ciudad. Se alisó la pechera del uniforme, hinchó el pecho y comenzó a caminar hacia ella. Cada paso, lleno de la confianza inmerecida de un hombre que cree que su autoridad lo hace irresistible. Era el oficial Frank Miller del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Y en su mundo, eso significaba que había conseguido lo que quería. No tenía forma de saber que se encaminaba hacia el mayor error de su vida. Una decisión que desbarataría la esencia misma de su existencia con la fría y brutal eficacia del tic-tac de un reloj. La agente especial Ava Sterling era plenamente consciente del hombre que la observaba. No era la mirada agresiva y manifiesta de su objetivo real. Un traficante de personas de rango medio llamado Dmitry Bulov, con quien se suponía que se reuniría para una operación de compraventa controlada. Esto era algo diferente. Era la mirada perezosa y posesiva de un depredador que creía que el terreno que pisaba era su coto de caza personal. De reojo, lo había visto en el momento en que la había señalado. Un policía, con un ligero sobrepeso y una arrogancia que no correspondía a su rango. Lo había descartado como parte del entorno, una variable menor en una ecuación compleja y peligrosa. Su atención estaba puesta en la misión. A primera vista, era Cassie, una prostituta de lujo de Miami que buscaba expandir su negocio a Nueva York. Su personaje era una ficción cuidadosamente construida, pulida durante semanas de preparación. El vestido rojo, una pieza de diseñador que costaba más que un mes de alquiler de su apartamento, fue elegido por su capacidad para atraer la atención equivocada. Su cabello, peinado profesionalmente esa mañana, enmarcaba un rostro maquillado para parecer a la vez caro y ligeramente vulnerable. El Rolex en su muñeca era un detalle, al igual que el bolso de diseñador que colgaba del hombro. Dentro de ese bolso, entre una cartera llena de identificaciones falsas y un lápiz labial Chanel, había un dispositivo de grabación encubierto de última generación que estaba activo, capturando cada sonido a su alrededor. Eva odiaba estos roles. Odiaba la sensación de ser juzgada y evaluada como un trozo de carne, incluso si era una parte necesaria del trabajo. A sus 34 años, era una de las estrellas emergentes del FBI en la Unidad de Delitos Violentos contra Menores y Trata de Personas. Era una exfiscal con un título en Derecho por Stanford. Hablaba 3 idiomas con fluidez y era experta en armas de fuego. Prefería orquestar investigaciones desde un puesto de mando, analizar datos y mover activos como un maestro de ajedrez,
pero a veces el trabajo requería que un peón se acercara al rey. Y Ava tenía la formación y las agallas para ser ese peón. Era una profesional, y ahora mismo estaba completamente concentrada en identificar a Vulov, un hombre conocido por su paranoia y su tendencia a cambiar de lugar de casa en el último segundo. El policía se acercaba. Podía sentir su presencia acercándose, un cambio en el aire a su alrededor. Mantuvo su tapadera, dejando que un destello de ansiedad fingida cruzara su rostro al volver a mirar el reloj. Que pensara que era una turista o alguien a quien habían dejado plantada en una cita. La vulnerabilidad era una armadura en este trabajo. Su equipo estaba cerca, disperso por el vestíbulo, disfrazados de viajeros y trabajadores de la MTA. Su auricular, oculto por el pelo, permanecía en silencio por ahora, pero sabía que al menos 4 pares de ojos la observaban, listos para acercarse a su señal. «Parece que está un poco perdida, señora», dijo el policía. Su voz era un tono áspero y ensayado, un intento de imitar la personalidad encantadora de un policía neoyorquino de la vieja escuela que fracasó por completo. Sonaba grasiento. Ava se giró, dando un pequeño respingo de sorpresa. Le dedicó una sonrisa cortés y evasiva. Solo esperaba a alguien. «Creo que he llegado al lugar correcto». Dejó que un ligero acento sureño coloreara sus palabras. Parte de la historia de Cassie, Grand Central. «Es el lugar correcto para muchas cosas», dijo, mientras sus ojos se deslizaban lenta e insultantemente desde su rostro hasta el vestido rojo, y volvían a subir. «Pero una mujer hermosa como tú no debería esperar». Estaba demasiado cerca, invadiendo su espacio personal de una forma que parecía intimidante. «Oficial Miller», dijo, tocándose la placa con su nombre en el pecho. «Frank Miller, aquí para proteger y servir». Las 2 últimas palabras las pronunció con una sonrisa que dejaba claro que tenía en mente un servicio muy diferente. La evaluación interna de Ava sobre la amenaza cambió. No se trataba de un simple policía que intentaba pasar desapercibido. Había un matiz de agresividad en él, una sensación de derecho que hizo sonar las alarmas en su cabeza. Su entrenamiento se activó, un proceso analítico frío que se desarrolló en paralelo a su personaje de agente encubierto. El sujeto es un hombre de unos 40 años, con aspecto agitado, mostrando signos de narcisismo y comportamiento depredador. Posible riesgo de escalada si la rechazaban. Necesitaba calmarse para librarse de él sin que se revelara su identidad. Su objetivo real podría aparecer en cualquier momento. «Bueno, gracias, agente Miller», dijo, con una sonrisa fija. «Estoy segura de que mi amigo llegará en cualquier momento». «Agradezco su preocupación». Fue una despedida clara y cortés. Una persona normal captaría la indirecta, asentiría y se marcharía. Pero Frank Miller no era una persona normal. Para él, su cortesía no era una limitación, sino una invitación a presionarla más. «No te apresures», dijo, apoyándose en el kiosco de información, bloqueando así su salida más fácil. «Tu amiga llega tarde. Qué mala educación. Un hombre debería tratar a una mujer como tú con más respeto. Te llevaría a un sitio agradable. Cenar. Quizá unas copas». Ya no estaba insinuando nada. Estaba trazando un plan. Un plan protagonizado por él mismo. Su compañero S. rondaba en el fondo, con aspecto profundamente incómodo, con la mirada fija en cualquier sitio menos en la interacción que su compañero le estaba imponiendo. La paciencia de Ava, un recurso finito que guardaba celosamente, empezaba a agotarse. Este policía se estaba convirtiendo en un estorbo. Llamaba la atención. Su presencia prolongada podía asustar a Vulov. Tenía que acabar con esto, y entonces dejó de sonreír. Su expresión se volvió fría y seria. «No me interesa, agente. Vine a ver a alguien. Por favor, me gustaría que me dejaran en paz». El acento sureño desapareció, reemplazado por la dicción nítida y clara de una mujer acostumbrada a ser obedecida. Fue un riesgo calculado. Un pequeño descuido para indicar que no era el blanco fácil que él había asumido. Por un instante, creyó que había funcionado. Un destello de sorpresa,
Luego irritación cruzó el rostro de Miller, pero pronto fue reemplazado por algo más, algo mucho más desagradable. La ira de un hombre cuya autoridad acababa de ser desafiada. El cambio en el comportamiento del oficial Miller fue tan repentino y claro como un cambio de trono. La sonrisa empalagosa y coqueta se desvaneció, y su mandíbula se tensó. El rechazo, tan público e inequívoco, había tocado la fibra sensible. En el vasto espacio abierto del vestíbulo, bajo la mirada indiferente de un centenar de desconocidos, lo habían despedido. Su ego, una frágil estructura construida sobre el endeble andamiaje de su uniforme y su pistola, empezó a resquebrajarse. Veía su frialdad no como un límite, sino como un insulto. «No me interesa», repitió, con la voz perdiendo su fingido encanto y adquiriendo un tono burlón. «Vienes a mi puesto vestida así, buscando pasar un buen rato y no te interesa. No me juegues, cariño». El término cariñoso era ahora un arma cargada de condescendencia. Ava le sostuvo la mirada, con expresión indescifrable. Por dentro su mente corría a 1000 por hora. Esto se estaba agravando mucho más rápido de lo que había previsto. La situación estaba pasando de ser una molestia menor a una verdadera amenaza para su operación. Necesitaba recalibrar. Su objetivo principal seguía siendo cumplir su objetivo. Pero su objetivo secundario ahora era controlar a este agente inestable sin revelar su identidad. No podía permitirse una escena. Desde luego, no podía permitirse que la arrestaran. «Agente, creo que ha habido un malentendido», dijo con tono sereno y calmado. Proyectaba un aura de control que no sentía del todo. «Estoy esperando a un socio. Mi atuendo es apropiado para la reunión. Ahora, si me disculpan». Hizo un gesto deliberado para rodearlo. Miller imitó su movimiento, bloqueándole el paso de nuevo. Era físicamente más grande que ella y usó su tamaño para intimidar, plantando los pies y cruzando los brazos sobre el pecho. Su compañero S dio un paso al frente, vacilante. «Frankie, vamos, tenemos rondas que hacer». Miller le lanzó a S una mirada venenosa que decía, «No te metas en esto», antes de volver a centrarse en Ava. El carácter público de la confrontación alimentaba su ira. Sintió la necesidad de reafirmar su dominio para demostrar que él tenía el control. «¿Socio? ¿Así lo llamas ahora?», se burló, con la voz tan alta que varias personas cercanas se giraron a mirar. «Conozco a los de tu clase. Te quedas en los centros de transporte buscando forasteros con dinero para gastar. ¿Crees que somos estúpidos?» Ava sintió un nudo de miedo en el estómago. Estaba construyendo una narrativa, una falsa y peligrosa. Ya no era solo un pretendiente despechado. Era un policía que inventaba un pretexto. Cada palabra que pronunciaba era una mentira, un ladrillo en un muro que estaba construyendo a su alrededor. Tuvo segundos para deconstruirlo antes de que se convirtiera en su prisión. La grabadora encubierta en su bolso lo grababa todo. Una testigo silenciosa e imparcial del colapso de Miller. Ese era su único consuelo. «Te equivocas», dijo, bajando la voz, volviéndose más gélida. Había terminado con la cortesía. «Estás haciendo acusaciones infundadas y me estás acosando. Quiero tu nombre y número de placa. Presentaré una denuncia formal». Fue una mala palabra. Para un oficial razonable, habría sido un disparo de advertencia, una señal para retirarse. Para Frank Miller, fue una declaración de guerra. Su rostro se sonrojó profundamente. La idea de que esta mujer, esta cosa que había decidido poseer, se atreviera a amenazar su carrera era indignante. Era una inversión intolerable de la dinámica de poder que tanto necesitaba mantener. «¿Mi número de placa?», rió, con un sonido áspero y desagradable. «¿Quiere mi número de placa? No está en posición de exigir, señora. Está en posición de responder a mis preguntas». Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido amenazador. «¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? ¿Con quién se reúne?» «Ya sabe, la prostitución es un delito en esta ciudad. Un delito grave». Ese intervino finalmente,
poniendo una mano en el brazo de Miller. «Frank, por Dios, basta. Estás montando una escena, mírala. No es una prostituta, vámonos». Miller se quitó la mano de encima con violencia. «Tú no lo sabes. Ves una cara bonita y un vestido bonito y te ablandas. Yo veo a una profesional. Conozco las señales. Ya no les hablaba a Ava ni a ese. Estaba actuando para el pequeño público de espectadores, justificando el giro desagradable que estaba a punto de tomar la situación. Se estaba convenciendo a sí mismo. Su realidad se estaba adaptando a su ira. Eva sabía que había perdido el control de la situación. No había manera de desescalarla. El ego de Miller estaba tan profundamente herido que la única manera de salvarlo era dominarla por completo. Demostrar que su rechazo no significaba nada porque, a sus ojos, ella era una criminal. Ella vio la locura en sus ojos, la frenética necesidad de tener razón, de ser poderosa. Cambió sutilmente el peso de su cuerpo. Un movimiento preparatorio aprendido durante años de entrenamiento. No se estaba preparando para luchar contra él. Eso sería catastrófico, sino para el impacto. Se avecinaba. Lo notaba en la tensión de su mandíbula, en la forma en que su mano se deslizaba hacia las esposas. El coqueteo había terminado. El asalto estaba a punto de comenzar. El aire en el vestíbulo se sintió repentinamente tenso. El ruido ambiental se desvaneció en un rugido sordo en los oídos de Ava. El rostro de Frank Miller era una máscara de furia pura, sus rasgos deformados por una rabia que había eclipsado por completo la razón. La humillación de su rechazo se había transformado en una necesidad de castigo. Él era juez, jurado, y en los próximos segundos sería el verdugo de su libertad. «Ya está. Ya he tenido suficiente de tus juegos», gruñó, con una voz resonante de falsa autoridad. Está bajo arresto por solicitación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Absurdas y aterradoras. La mente de Ava, entrenada para las crisis, se puso a funcionar a toda marcha. Está inventando un delito. Arresto falso, violación de derechos civiles. Sigan grabando. No se resistan, documenten todo. Resistirse solo validaría su narrativa y le daría una acusación legítima que imputarle. Su único camino era la obediencia, una rendición estratégica que se sentía como tragarse un cristal roto. ¿Con qué argumentos?, exigió con voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. No tienes causa probable. No has presenciado ningún delito. Esto es ilegal. Tengo toda la causa que necesito, gritó, señalándola con un dedo tembloroso. Tu vestido. Tu ubicación, tu actitud. Me solicitaste cuando intentaste irte. Era una justificación desesperada y sin sentido, la lógica de un tirano. Antes de que ella pudiera responder, él se abalanzó. La agarró del brazo con una fuerza brutal y castigadora, clavándole los dedos en la carne. La brusquedad y la violencia del acto le provocaron una oleada de dolor que le recorrió el brazo. La hizo girar con fuerza, golpeándola contra el frío latón del kiosco de información. El impacto la dejó sin aliento, y su cabeza impactó contra el metal con un crujido seco. Por un instante fugaz, el mundo se volvió borroso. «¡Frank, no!», gritó ese, abalanzándose. Pero era demasiado tarde. Miller operaba con pura rabia. Le agarró los brazos a Ava por la espalda, con un movimiento tan brusco que sintió un dolor agudo en la articulación del hombro. Ella no gritó. Se mordió el labio. El sabor cobrizo de la sangre le llenó la boca. No le daría la satisfacción. El clic de las esposas fue ensordecedor. Un sonido metálico de finitud. El frío acero le mordió las muñecas, apretándolas con demasiada fuerza. Un acto deliberado de crueldad mezquina. Una exclamación colectiva recorrió la pequeña multitud de curiosos que se había reunido. Los teléfonos estaban grabando. Eva apenas los percibía. Sus rostros reflejaban conmoción, miedo y curiosidad morbosa. Eran testigos. Más pruebas. «Tienes derecho a guardar silencio», comenzó Miller,
recitando la advertencia a Miranda con un jadeo furioso y sin aliento, mientras su saliva le golpeaba la nuca. La levantaba de un tirón, haciéndola desfilar por el vestíbulo como si fuera un trofeo. Cada palabra que pronunciaba era una perversión de la ley que había jurado defender. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal. La humillación se apoderó de Ava, una ola caliente y repugnante. La estaban llevando a la fuerza por Grand Central, una agente federal en medio de una operación crucial, arrestada por un cargo falso de prostitución, por un policía corrupto en un afán de poder. Su tapadera no solo había sido descubierta, había sido aniquilada. Su reputación, su misión, su propia identidad, estaban siendo arrastradas por el lodo. Pero bajo la humillación, una emoción diferente se arraigaba. Una determinación fría y firme. Ya no se trataba solo de una operación arruinada. Se trataba de una violación fundamental. Miller no solo había arrestado a Cassie, la prostituta ficticia. Había agredido a Eva Sterling. Una agente federal le había declarado la guerra a la mujer equivocada. Ese hablaba frenéticamente por la radio, con la voz tensa. Central, tenga cuidado. Tenemos a un detenido en el reloj del vestíbulo principal. Prostitución femenina. Miró a Ava con una mezcla de disculpa e impotencia en los ojos. Era un hombre débil, cómplice de su silencio, pero sabía, en cierto modo, que acababa de cruzar una línea terrible. Mientras Miller la empujaba hacia la salida, la mente de Ava se convirtió en una fortaleza. Dejó de sentir el dolor en las muñecas y el latido en la cabeza. Dejó de oír los susurros de la multitud. Empezó a construir su caso. Hora del arresto. 10 M. Lugar. Vestíbulo principal. Agente que realizó el arresto. Frank Miller. Socio SFNT. Presunta incitación a cometer un delito. ¿Causa probable? Ninguna. ¿Agresión física? Sí. ¿Esposamiento inadecuado? Sí. ¿Testigos? Aproximadamente una docena. Varias grabaciones. Ya no era una víctima. Era investigadora. Y Frank Miller acababa de convertirse en el único sujeto de su nueva e intensa investigación personal. Creyó que la estaba metiendo en una jaula. No tenía ni idea de que acababa de meterse en una de su propia creación. El viaje a la comisaría de Midtown Sur fue una clase magistral de violaciones procesales y narrativas inventadas. Ava estaba sentada en la parte trasera del coche patrulla. La jaula de plástico que la separaba de los dos agentes parecía un escenario. Desde su asiento del copiloto, el agente Frank Miller actuaba, creando su versión de la verdad para el registro oficial y para beneficio de su compañero. Ava permaneció completamente inmóvil, su mente como una grabadora, grabando cada mentira. Verás, te lo dije, empezó Miller, respirando agitadamente por la adrenalina. Era una profesional. En cuanto me acerqué, se puso a la defensiva. Una táctica clásica. Intentó volverme la espalda, acusarme de acoso. Siempre hacen eso cuando los pillan. Conducía, con los nudillos blancos sobre el volante, la mirada fija en las calles de Manhattan, congestionadas por el tráfico. No dijo nada de dinero, Frank. No hubo ninguna solicitud. Fue implícito. Miller espetó, con la voz irritada. Es un baile, lo sabes. Tienes que leer entre líneas. El fiscal del distrito lo verá. Vestido así, merodeando en un centro de transporte conocido por este tipo de actividades. Es pan comido. Ava escuchó, memorizando cada palabra. Mentira número 1. Alegar una conducta defensiva como prueba de culpabilidad. Mentira número 2. Inventar una incitación implícita. Mentira número 3. Tergiversar Grand Central como un conocido foco de prostitución para reforzar su falsa narrativa. Las esposas seguían clavándose en sus muñecas, cortándole la circulación.
Sentía que sus manos empezaban a entumecerse. Era otro detalle para su memoria. Fuerza excesiva. En la comisaría, la actuación de Miller continuó. Empujó a Eva fuera del coche con una fuerza innecesaria, aferrándola con fuerza al brazo mientras la guiaba por la bulliciosa comisaría. Estaba interpretando el papel del policía duro y sensato, que acababa de rescatar a un peligroso delincuente de las calles. Algunos oficiales levantaron la vista, con expresión de sorpresa al ver a la mujer del elegante vestido rojo siendo fichada, pero nadie cuestionó a Miller. Era uno de ellos. El muro azul era una fortaleza, y ella ya estaba fuera. El proceso de fichaje fue una serie de pequeñas indignidades calculadas. Miller dejó caer su bolso sobre el escritorio, derramando su contenido. Manipuló los objetos con un desdén teatral. El labial Chanel, la cartera. Cuando encontró sus identificaciones falsas, una licencia de conducir de Florida a nombre de Cassandra Reed, sonrió triunfante. Cassandra Reed de Miami, leyó en voz alta al mostrador. Sargento, un hombre corpulento y aburrido llamado Ali. Estás muy lejos de casa, ¿verdad, Cassandra? Viniste a la gran ciudad a hacer fortuna. Ava no dijo nada. Su silencio era su escudo y su arma. Cuanto más hablaba, más profundo cavaba el hoyo. Ella se negó a responder preguntas, invocando su derecho a guardar silencio y su derecho a un abogado. Esto solo pareció enfurecer aún más a Miller. No tienes nada que decir ahora, ¿eh? Qué duros en la comisaría, amenazando con presentar denuncias. La provocó mientras le tomaba las huellas dactilares, presionando sus dedos sobre la almohadilla de tinta y luego sobre la tarjeta con una fuerza demoledora. Ahora estás en mi mundo. Aquí nadie te escucha. Se equivoca, pensó Ava, con una fría certeza que la invadió. Todos escucharán. La metieron en una celda, una caja de hormigón mugrienta que olía a lejía y desesperación. El banco de metal estaba frío contra sus piernas. Por primera vez desde el arresto, estaba sola. La adrenalina empezó a disminuir, dejando tras de sí un profundo y doloroso latido en las muñecas y la nuca. La humillación era un peso físico. Su misión estaba en ruinas. Dmitry Volkov probablemente había visto el alboroto y desapareció, retrasando la investigación meses. Su equipo probablemente estaba luchando por localizarla sin revelar su identidad. Pero la autocompasión era un lujo que no podía permitirse. Cerró los ojos y comenzó a reconstruir meticulosamente todo el suceso, desde el momento en que Miller se acercó hasta el ruido metálico de la puerta de la celda. Catalogó sus palabras, sus acciones, los atajos de procedimiento, las mentiras descaradas. Analizó su perfil psicológico. Un narcisista clásico con complejo de autoridad, propenso a la ira cuando se desafía su ego. Era predecible, y los hombres predecibles eran fáciles de desmantelar. Ella sabía cuál sería el siguiente paso. La llevarían a una sala de interrogatorios. Miller probablemente estaría allí intentando intimidarla, para que confesara un crimen que no cometió. Creería tener todas las de ganar. Sería arrogante, demasiado confiado y completamente desprevenido para lo que se avecinaba. Creía haber arrestado a una prostituta llamada Cassandra Reed. No tenía ni idea de que acababa de enjaular a un tigre y que estaba a punto de liberarla. Solo tenía que esperar el momento oportuno, el momento de su máxima arrogancia, y entonces, con calma y por completo, lo destruiría. Una hora después, la puerta de la celda se abrió de golpe. Un joven oficial uniformado se quedó allí con aspecto incómodo. «Lee, quieren verte en la sala de interrogatorios 3. Eva se quedó de pie, con movimientos rígidos. Cons. El entumecimiento de sus manos había dado paso a un doloroso hormigueo, a medida que la circulación volvía lentamente tras quitarle las esposas. Siguió al oficial por un pasillo desolado con suelo de linolum hasta una pequeña habitación sin ventanas. El aire estaba viciado. Una mesa de metal y 3 sillas estaban atornilladas al suelo. El oficial Frank Miller ya estaba allí, recostado en su silla con los pies sobre la mesa,
como una caricatura de un policía rudo de película. Tenía una expresión de satisfacción y satisfacción en el rostro. El sargento de guardia, O'Malley, estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, con aspecto aburrido. Este era el teatro de la intimidación, y Miller era su estrella. «Siéntate, Cassandra», dijo Miller, sin molestarse en levantar los pies de la mesa. «Charlemos un rato. Quizás puedas facilitarte las cosas». Ava se sentó frente a él con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. Ella lo miró directamente, con una mirada tranquila e inquebrantable. No dijo nada. «Este es el trato», empezó Miller, inclinándose hacia adelante. «La viva imagen de la condescendencia. Te tengo en la mira. Incitación. Me resisto si quisiera añadirlo, pero me siento generosa. Coopera. Dime quién es tu proxeneta, con quién más trabajas, y quizás pueda hablar con el fiscal del distrito. Conseguir una reducción de cargos. Quizás solo libertad condicional. Te estás poniendo dura. Te enfrentas a una condena de cárcel en Rikers. No quieres ir a Riker, cariño. Una chica guapa como tú no duraría ni un día. Era una táctica de intimidación clásica, llena de amenazas vacías y falsas promesas. Intentaba quebrarla. Lo disfrutaba. Esta era su recompensa por la humillación sufrida. Creía que había ganado. Estaba en la cúspide de su poder. Ava pensó que era el momento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sin cambiar de expresión. Ignoró a Miller y miró directamente al sargento de guardia. «Sargento O'Malley», dijo con voz clara y precisa, cortando el aire viciado como el bisturí de un cirujano. «No me llamo Cassandra Reed». Ali, sorprendido de que le hablaran directamente, se irguió. «Sí, bueno, eso dice tu identificación. Esa identificación es un accesorio, parte de una operación encubierta oficial», continuó Ava, con voz desprovista de emoción. «Me llamo agente especial Ava Sterling. Mi placa y credenciales están en un compartimento oculto en el forro de mi bolso, que tienes a la vista. Soy agente federal del FBI, asignado al grupo de trabajo contra la trata de personas de la oficina local de Nueva York». El cambio en la sala fue instantáneo y profundo. Fue como si las leyes de la física se hubieran suspendido de repente. Miller cayó al suelo con un crujido. La expresión de suficiencia en su rostro se desvaneció, reemplazada por una mirada de incredulidad absoluta, como la de un pez con la mandíbula desencajada. Su rostro, que había estado enrojecido por un orgullo arrogante, comenzó a palidecer, adquiriendo una palidez enfermiza. Ali la miró fijamente, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de decir. «¿Qué eres?» «Soy el agente principal de la Operación Puerto Seguro, una investigación multiagencia dirigida a una red de tráfico de personas que opera desde esta ciudad», dijo Ava, con la mirada fija en Millers. Ella vio el horror naciente en ellos, la frenética y aterrorizada comprensión de lo que había hecho. Estaba en Grand Central esta mañana, esperando el contacto de un objetivo de alto nivel cuando su oficial asintió casi imperceptiblemente hacia la figura congelada de Frank Miller. Se acercó y me acosó. Cuando rechacé sus insinuaciones, se enfureció, me agredió y me arrestó con un cargo de solicitación completamente inventado. Dejó que las palabras flotaran en el aire. El silencio en la habitación era absoluto. Miller parecía petrificado. Ava continuó, con la voz helada. Cada palabra de la diatriba de su agente, cada infracción de procedimiento y cada momento de su agresión física han sido grabados. El dispositivo sigue activo en mi bolso. Además, mi equipo de apoyo, también compuesto por agentes federales, presenció todo el incidente. Actualmente, esta comisaría es una escena de un crimen federal. El agente Miller está siendo investigado federalmente por agresión a un agente federal, privación de derechos bajo pretexto de la ley y obstrucción de una investigación federal. «Sargento, exijo que recupere mis credenciales de inmediato. Libéreme y contacte a mi superior, el agente especial a cargo Robert Henderson, en la oficina local del FBI en Nueva York. Hágalo ahora»,
La autoridad en su voz era absoluta e innegable. Era la voz de alguien que ejercía un poder que hacía que la placa de un patrullero pareciera un juguete. El sargento Ali, con el rostro destrozado por la conmoción y el pánico incipiente, salió corriendo de la habitación sin decir palabra. Eva se quedó sola con Frank Miller. Él seguía paralizado en su silla, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. La miraba como si se hubiera transformado en una criatura aterradora. El depredador se había convertido en la presa. El cazador era ahora la presa. Y en los fríos y estériles confines de aquella sala de interrogatorios, Frank Miller finalmente comprendió el significado del miedo. Los 20 minutos que siguieron a la revelación de Ava fueron los más largos de su vida. El silencio en la sala de interrogatorios era un manto sofocante, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. Ava simplemente se quedó allí sentada observándolo. Su mirada serena y analítica parecía desgarrarle la piel, dejando al descubierto al hombre débil y patético bajo el uniforme. Intentó articular una negación o una disculpa, pero no le salían las palabras. Su mente era un caos de pánico. FBI, agente federal, agresión, su carrera, su pensión, su libertad. Podía sentirlo todo escabullirse como arena entre sus dedos. La puerta finalmente se abrió de golpe, pero no era el sargento O'Malley. Era un hombre con un traje oscuro a la medida que irradiaba un aura de inmensa e inexpugnable autoridad. Tenía unos 100 años, cabello canoso y un rostro que parecía tallado en granito. Se movía con una seguridad silenciosa que hacía que todos los policías de la comisaría parecieran torpes y ruidosos en comparación. Le seguían un alí con aspecto de pánico y el capitán de la comisaría, un hombre con la cara empapada de sudor. El hombre del traje ignoró a todos los demás y se dirigió directamente hacia Ava. «Agente Sterling», dijo con voz baja y controlada. «¿Está herido?» «Estoy bien, señor», respondió Ava, poniéndose de pie. «Tengo una contusión en la cabeza. Las muñecas están magulladas, por lo demás ilesas. Soy el agente especial a cargo, Robert Henderson», dijo el hombre, dirigiendo su mirada fría y evaluadora a Miller, quien pareció encogerse en su silla. «Y usted», dijo, bajando la voz a un nivel peligrosamente bajo, «está en serios problemas». El capitán de la comisaría, llamado Donovan, dio un paso al frente, haciendo sonar las manos. «Agente especial Henderson, esto es un terrible malentendido. Mi agente, su agente, Henderson, con la voz entrecortada, agredió a un agente federal en medio de una investigación prioritaria, desbaratando una operación que llevaba 6 meses planificándose. Luego presentó un informe de arresto fraudulento, que acabo de revisar. Esto ya no es un malentendido, capitán. Es un delito federal». La dinámica en la comisaría se había alterado irrevocablemente. El Departamento de Policía de Nueva York, tan dominante en su propio edificio, ahora estaba subordinado. La llegada del FBI, personificado por el formidable comandante especial Henderson, había alterado por completo el equilibrio de poder. Este ya no era un asunto interno del Departamento de Policía de Nueva York, que asuntos internos pudiera enterrar discretamente. Era un caso federal, y se estaba desarrollando en su casa. El equipo de Henderson, compuesto por otros 2 agentes con trajes oscuros idénticos, ya se había apoderado del bolso de Ava. Procesaban las pruebas con una eficiencia silenciosa y desconcertante. Un agente descargaba el audio de la grabadora encubierta mientras el otro fotografiaba las muñecas magulladas de Ava. «Capitán Donovan», dijo Henderson, con la atención fija en el capitán, pero sus palabras eran para todos. «Quiero una copia de todas las grabaciones de vigilancia de esta comisaría desde el momento en que trajeron a mi agente. Quiero la copia original del informe de arresto del oficial Miller y su cuaderno de notas. Quiero los nombres de todos los oficiales que interactuaron con el agente Sterling. Cooperarás total y completamente. ¿Entendido?» «Sí, por supuesto». «Lo que necesites», balbuceó Donovan, asintiendo vigorosamente. Henderson finalmente volvió a concentrarse por completo en Frank Miller.
caminó lentamente alrededor de la mesa hasta situarse justo detrás del aterrorizado agente. «Oficial Miller», dijo en voz baja, con una voz más tranquila que cualquier grito. Esta mañana tenía una opción. Podría haber hecho su trabajo. Podría haber servido al público, pero eligió usar su placa como herramienta para intimidar a una mujer que lo rechazó. Elegiste tu ego por encima de tu juramento. Lo que pareces no entender es que algunas decisiones tienen consecuencias inimaginables. Miller finalmente recuperó la voz, un susurro patético y tembloroso. Lo siento. Cometí un error. Un error es una errata en un informe, agente. Esto no podía acabar con una suspensión, ni con una renuncia silenciosa. Miller no era solo un agente rebelde. Era el síntoma de una enfermedad, y ella estaba decidida a encontrar la cura. La oficina del FBI en Nueva York, ubicada en un imponente edificio federal en el Bajo Manhattan, era un mundo aparte del caos mugriento de la comisaría de Midtown South. Allí, los pisos estaban pulidos, el aire acondicionado estaba climatizado, y reinaba una atmósfera de serenidad y determinación. Ya era tarde. Ava estaba sentada en una sala de conferencias aséptica con el agente especial Henderson. Se había quitado el vestido rojo y se había puesto un polo y pantalones de vestir del FBI. Un médico la se había examinado, documentando la contusión en la cabeza y las abrasiones profundas y abiertas en las muñecas. El dolor físico era sordo, pero la ira era una llama viva y limpia. En el gran monitor al final de la mesa, acababan de ver las imágenes de vigilancia de Grand Central, tomadas por uno de los compañeros encubiertos de Ava. El video era claro y contundente. Mostraba la agresividad de Miller, la calmada indiferencia de Ava y su repentino ataque de furia. Mostraba el brutal arresto, el golpe contra el kiosco, la fuerza innecesaria. No había ninguna ambigüedad. La Fiscalía Federal ya está redactando la denuncia inicial, dijo Henderson, tomando un sorbo de café. Privación de derechos bajo pretexto de la ley, agresión a un agente federal. Están listos para actuar con rapidez. Asuntos internos del Departamento de Policía de Nueva York. Está en pánico. Han suspendido a Miller sin goce de sueldo mientras se realiza nuestra investigación. Ofrecieron una disculpa formal y completa. Una disculpa no basta, señor, dijo Ava con voz firme. Henderson asintió, estudiando su rostro. Estoy de acuerdo, pero necesito saber qué quiere Ava. Tenemos opciones. Podemos dejar que la Fiscalía de E.U. proceda con los cargos penales y el Departamento de Asuntos Internos lo despedirá. Perderá su trabajo, su pensión, y probablemente pasará un tiempo en una prisión federal. Es un camino limpio y directo. Se hace justicia. Ava sabía lo que pedía. Era la salida fácil. Fue una victoria decisiva, un mensaje claro, pero se sentía incompleto. Trataba a Miller como una célula cancerosa aislada. Su instinto, afinado por años como fiscal e investigadora, le decía que los cánceres como el de Frank Miller rara vez crecen en un cuerpo sano, sino que se infectan en uno enfermo. ¿Cuál es la otra opción?, preguntó. La otra opción, dijo Henderson, inclinándose hacia adelante, es que no solo tratemos el síntoma, sino que investiguemos la enfermedad. Miller lleva 12 años como policía. Hombres como él no pierden los estribos de la noche a la mañana. Es un patrón de comportamiento. La arrogancia, el abuso de poder. No era la primera vez que hacía algo así. Era la primera vez que se lo hacía a un agente del FBI. Este era el camino que Ava quería. Estaba demasiado cómodo, dijo, recordando el encuentro. Demasiado seguro de que podría salirse con la suya. Esa confianza viene de la experiencia. Viene de saber que el sistema te protegerá. Exactamente, asintió Henderson. Así que investigamos a fondo. Recopilamos todos los informes de arresto que ha presentado, especialmente los que involucran a mujeres solteras. Buscamos cargos cuestionables, casos desestimados y patrones de acoso. Entrevistamos a su compañero, Sal, Fenetti,
y lo presionamos hasta que nos diga todo lo que ha visto. Solicitamos su información financiera y sus registros telefónicos. No solo investigamos el delito que cometió hoy, investigamos toda su carrera. Construimos un caso tan contundente que no solo lo condena, sino que expone el sistema que le permitió operar durante tanto tiempo. Fue una tarea monumental. Sería una investigación larga y agotadora, mucho más compleja que un simple cargo de agresión. Implicaría revisar años de registros, sortear la burocracia del Departamento de Policía de Nueva York y probablemente enfrentarse a la resistencia del sindicato policial y al muro azul del silencio. Pero existe un riesgo, advirtió Henderson. Se complica. Una investigación prolongada le da tiempo a su defensa para construir una contranarrativa. Te atacarán, Ava. Usarán tu personaje encubierto en tu contra. Te pintarán como una seductora que engañó a un policía trabajador. Intentarán manchar tu reputación en un juicio público. Será personal y desagradable. Ava pensó en la cara burlona de Miller cuando la llamó. Pensó en el frío acero de las esposas y la sensación de absoluta impotencia. Entonces pensó en todas las demás mujeres a las que probablemente les había hecho esto. Mujeres que no tenían al FBI de su lado. Mujeres cuyas voces fueron silenciadas, cuyas vidas tal vez fueron arruinadas por un arresto falso nacido de un frágil ego masculino. Me subestimó, dijo Ava, con voz tranquila pero llena de convicción. Vio a una mujer con un vestido rojo y asumió que conocía mi historia. Se equivocó. Que me busque, no soy solo un testigo en este caso, señor. Soy la víctima y quiero que esto llegue hasta el final. Quiero una investigación completa. Henderson sonrió levemente. Era la respuesta que esperaba y la que anhelaba. Muy bien, agente Sterling. Entonces, manos a la obra. Enseñémosle al oficial Miller lo que pasa cuando se busca pelea con el FBI. La decisión estaba tomada. Ya no se trataba solo de justicia para Ava. Se trataba de encontrar justicia para todas las víctimas desconocidas de Frank Miller. Era hora de salir a cazar. Las primeras 48 horas de la investigación fueron una operación de bombardeo cuidadosamente coordinada, operando desde la sala de conferencias, que ahora se había convertido en su centro de operaciones. Ava y un pequeño equipo de agentes cuidadosamente seleccionados comenzaron el minucioso proceso de reunir su arsenal de pruebas. El objetivo principal era construir un caso sólido en torno a los sucesos de Grand Central. Una base tan sólida que pudiera resistir cualquier ataque que los abogados defensores de Miller pudieran organizar. La pieza clave de su evidencia era la grabación de audio del dispositivo encubierto de Ava. Un analista aisló el archivo y lo reprodujo por los altavoces de alta fidelidad de la sala. Escucharlo de nuevo, sin el caótico ruido de fondo de la estación, fue escalofriante. Las empalagosas frases iniciales de Miller para ligar, los rechazos educados pero firmes de Ava, su ira creciente, las acusaciones burlonas y, finalmente, los sonidos de la agresión. Todo estaba ahí. Un registro perfecto e ininterrumpido de un crimen en curso. Literalmente inventó un crimen como respuesta a su rechazo, murmuró uno de los agentes, un joven especialista en tecnología llamado Ben Carter, sacudiendo la cabeza. Es un manual. A continuación sincronizaron el audio con los distintos ángulos de video que habían obtenido. Estaba la grabación de las cámaras oficiales de la MTA de la estación, que era gran angular y algo granulada, pero la del equipo de vigilancia de Ava era nítida. Un agente que se hacía pasar por turista había grabado todo el evento con una cámara de alta definición oculta en una mochila. Cuando superpusieron el audio de Ava a ese video, se creó una prueba contundente y devastadora. Fue como ver un documental sobre la carrera de Miller en pleno colapso. No hay ninguna ambigüedad, dijo Henderson mientras veía la reproducción en la pantalla gigante. Cualquier abogado defensor que vea esto le aconsejará que se declare culpable. Un narcisista como Miller no se declarará culpable, replicó Ava. Se convencerá de ser la víctima. Nunca admitirá su error. Su predicción se confirmó cuando recibieron el informe oficial de arresto de Miller.
un documento que ahora era una prueba clave en un caso federal de perjurio. El informe era pura ficción. Según Miller, fue él a quien contactaron. Escribió que Cassandra Reed le había hecho ofertas explícitas de sexo a cambio de dinero, y que, cuando él se identificó como policía e intentó arrestarla, ella se volvió violenta, obligándolo a usar la fuerza necesaria y razonable para someterla. Afirmó que se había golpeado la cabeza contra el kiosco al resistirse al arresto. «Cada frase es una mentira», dijo Ava, sintiendo una fría furia al leer el informe. Presentó un documento oficial falso. Eso es otro delito grave. El equipo trabajó metódicamente creando una cronología minuto a minuto del suceso, cotejando el video, el audio y el informe de Miller. Cada discrepancia fue un clavo en su ataúd. 10:14 CS2 AM. Miller inicia el contacto. El informe afirma que el sujeto inició el contacto. 10:15:30 ya está. Ava declara claramente: «No me interesa. El informe no menciona esto». 10:16:45 AM. Miller agrede físicamente a Ava e inicia el arresto. El informe afirma que él inició el arresto tras un arrebato violento del sujeto. Mientras una parte del equipo se centró en el incidente de Grand Central, otra comenzó a investigar a fondo el pasado de Miller. Presentaron citaciones para 12 años de sus antecedentes de arresto, su historial de quejas ante la Junta de Revisión de Quejas Civiles, CCB, y sus evaluaciones departamentales. El primer envío de datos del Departamento de Policía de Nueva York fue una montaña de información, pero Ava sabía que los patrones estarían ocultos en él. Pasó horas mirando la pantalla de su computadora, revisando listas de nombres, fechas y cargos. Buscaba una firma específica, arrestos de mujeres solas, a menudo en lugares de paso como estaciones de metro o terminales de autobuses, con cargos imprecisos como alteración del orden público, merodeo o resistencia al arresto. Cargos fáciles de inventar y que la fiscalía a menudo retiraba, pero no antes de que la mujer pasara una noche en la cárcel, fuera humillada y añadida al sistema. Al final del segundo día lo encontró, una leve señal en medio del ruido. En los últimos 5 años, Miller había arrestado a 17 mujeres, en circunstancias similares. En 9 de esos casos, los cargos fueron finalmente desestimados. Era una anomalía estadística. La mayoría de la policía no tenía una tasa de desestimación tan alta para ese tipo de arrestos. Esto indicaba que los arrestos iniciales eran débiles y carecían de pruebas creíbles. «Esto es», le dijo Ava a Henderson, señalando los datos en su pantalla. «Este es su patrón. Se enfoca en mujeres que percibe como vulnerables. Afirma su dominio. Y si se resisten, las arresta con cargos poco convincentes para darles una lección. La mayoría de estas mujeres probablemente estaban demasiado asustadas o eran demasiado pobres para presentar una denuncia. Simplemente aceptaron el caso desestimado e intentaron olvidarlo». Destacó un nombre en particular: María Flores, arrestada 2 años antes en la terminal de autobuses de la autoridad portuaria. El cargo: merodeo con fines de prostitución. El resultado: caso desestimado por falta de pruebas. El agente que la arrestó: Frank Miller. «Encuéntrenla», ordenó Henderson. «Si ya lo ha hecho, necesitamos un testigo. Necesitamos demostrarle al jurado que lo que te pasó no fue un error aislado. Fue una cacería. El arsenal estaba preparado. Ahora era hora de cargar las armas». Cuanto más investigaban la carrera de Frank Miller, más claro se volvía el retrato del hombre. No era un caso aislado que tuvo un solo mal día. Era un depredador que llevaba años perfeccionando su oficio. Gracias a un sistema que rara vez examinaba con detenimiento arrestos menores que desaparecían silenciosamente de los registros judiciales. Su expediente personal era un ejemplo de mediocridad, salpicado de momentos de agresividad. Recibió un número promedio de elogios por su trabajo policial rutinario, pero también se presentaron 4 denuncias civiles en su contra en los últimos 6 años.
2 por uso excesivo de la fuerza y 2 por abuso de autoridad. La Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, había considerado que los 4 casos no tenían fundamento, un resultado común en las quejas que se basaban en la palabra de un civil contra la policía. Que no tuviera fundamento no significa que no ocurriera, comentó Ava a su equipo mientras revisaban los archivos. Significa que no había pruebas suficientes para cumplir con el umbral del departamento. Significa que el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Sin embargo, la verdadera historia estaba en los informes de arresto. Eva y la agente Carter crearon una base de datos, ingresando cada arresto que Miller había realizado y etiquetándolo con variables clave: género del arrestado, ubicación, cargo y disposición final. Al realizar los análisis, el patrón fue claro e innegable. La tasa de arrestos de Miller para hombres coincidió con los promedios departamentales, pero su tasa de arrestos para mujeres, en particular para mujeres de color y personas de bajos ingresos por cargos como alteración del orden público y merodeo, fue casi 3 veces mayor que el promedio de los oficiales bajo su mando. Es un abusador que ataca a quienes cree que no se defenderán, dijo Carter, mirando los gráficos en la pantalla. Los datos no mienten. Él ve a una persona vulnerable y se abalanza sobre ella. La investigación se centró ahora en el factor humano detrás de los datos. Necesitaban ponerle rostro a las estadísticas. Necesitaban encontrar a las demás víctimas. La primera persona en su lista era María Flores, la mujer arrestada en la autoridad portuaria 2 años antes. Localizarla no fue fácil. La dirección en su informe de arresto de 2 años atrás correspondía a un hotel de paso en el Bronx, que ya había sido demolido. Había desaparecido del mapa. El equipo utilizó todos los recursos del FBI, cotejando registros públicos, redes sociales y bases de datos financieras. Tras un día de búsqueda, la encontraron. Tenía 24 años y trabajaba como limpiadora en una empresa de limpieza comercial que tenía contratos con edificios de oficinas en Midtown. Vivía en un pequeño apartamento en Washington Heights con su madre y su hermano menor. Ava decidió que ella misma haría el contacto inicial, junto con una agente que hablaba español con fluidez. Sabían que sería una conversación delicada. María tenía todas las razones para desconfiar de cualquiera con placa. La encontraron durante su hora de almuerzo sentada en un banco del Parque Bryant leyendo un libro. Era una mujer pequeña y delgada, con grandes ojos inteligentes que reflejaban un profundo cansancio. Cuando Ava y el otro agente se acercaron, se identificaron y mostraron sus credenciales. La reacción de María fue instantánea. Se estremeció, tensándose como si se preparara para un golpe, con los ojos llenos de miedo. «No he hecho nada malo», dijo de inmediato, con la voz apenas un susurro. «Lo sabemos, señora Flores, no está en ningún lío», dijo Ava con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. «No estamos aquí por usted. Estamos aquí para preguntarle sobre un policía. Se llama Frank Miller». El nombre quedó flotando en el aire entre ellos. El rostro de María palideció. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una mirada de reconocimiento atormentado. Era evidente que lo recordaba vívidamente. «Creemos que el agente Miller pudo haber actuado indebidamente durante su arresto hace 2 años», continuaba. «Estamos construyendo un caso contra él, y creemos que pudo haberles hecho lo mismo a otras personas. Necesitamos tu ayuda para detenerlo». María negó con la cabeza, abrazándose. «No puedo hablar de eso. Por favor, déjame en paz». El trauma aún estaba fresco. El recuerdo demasiado doloroso. «María», la agente hispanohablante, dijo en voz baja, cambiando de idioma. «Sabemos que esto es difícil, pero este hombre te hizo daño. Abusó de su poder. Ahora lo ha vuelto a hacer con mi pareja. Si no lo detenemos, seguirá haciéndolo. Lastimará a otra mujer y a otra. Tienes el poder de asegurarte de que eso no suceda». Ava observó cómo María luchaba con su miedo. Podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo de olvidar, de simplemente sobrevivir,
Agobiada por la pequeña y vacilante esperanza de justicia, Ava sabía que este era el momento más crítico de su investigación. Todos los datos, todas las pruebas en video, todas las violaciones procesales eran importantes, pero el testimonio de otra víctima transformaría el caso. Demostraría al jurado que las acciones de Frank Miller no fueron una aberración. Eran un patrón calculado de comportamiento depredador. Daría voz a los fantasmas de su pasado. Ava le dio espacio a Maria, dejando que el peso de la petición se asentara. Sabía que presionar demasiado solo alejaría aún más a la aterrorizada joven. Se sentaron en el banco del parque en una burbuja de silencio en medio del bullicio de la hora del almuerzo en Midtown Manhattan. Finalmente, Maria habló con voz frágil. ¿Qué? ¿Qué quieres saber? Solo queremos que nos cuentes qué pasó, dijo Ava con suavidad. Desde el principio, con tus propias palabras. Con vacilación al principio, luego con una creciente sensación de catarsis, Maria empezó a hablar. Su historia le resultaba empalagosa. Acababa de bajar del autobús después de visitar a su familia en Filadelfia y esperaba a que su prima la recogiera. Estaba cansada. Su teléfono se había apagado y miraba ansiosa la acera. El agente Miller se le acercó, aparentemente para ver si necesitaba ayuda. Al principio, parecía amable, relató Maria, con la mirada perdida, fija en un recuerdo que llevaba 2 años intentando enterrar. Me preguntó de dónde era y qué hacía en la ciudad. Pero luego sus preguntas se volvieron extrañas, personales. Me preguntó si tenía novio. Me dijo que era demasiado guapa para estar sola. Se ofreció a invitarme a una copa cuando terminara su turno, pero ella declinó cortésmente, diciéndole que su primo venía de camino. La actitud de Miller se agrió al instante, igual que con Ava. Empezó a interrogarla, con un tono acusador. La acusó de esperar a un cliente. La llamó. Aterrorizada y confundida, ella empezó a llorar, lo que pareció enfurecerlo aún más. Dijo que mi llanto era una admisión de culpa, susurró, con lágrimas en los ojos. Me arrestó allí mismo, delante de todos. Me puso las esposas tan apretadas que tuve marcas durante una semana. Me dijo que se aseguraría de que me deportaran aunque soy ciudadana. Nací en el Bronx. Pasó una noche en una celda, una experiencia traumática que le dejó un miedo profundo y persistente a la policía. Le asignaron un defensor público a su caso, y un juez desestimó rápidamente los cargos al ver que no había pruebas. Pero el daño ya estaba hecho. La habían arrestado, le habían tomado las huellas dactilares y la habían ingresado al sistema. Perdió su trabajo en una cafetería por faltar a un turno mientras estaba en la cárcel. El historial de arrestos, incluso con el despido, era una sombra que la perseguía. Tenía demasiado miedo de presentar una denuncia, admitió con la voz avergonzada. Mi defensor público me dijo que mi palabra sería contra la de la policía. ¿Quién me creería? Solo quería que esto terminara. Te creemos, Maria, dijo Ava. Su voz rebosaba una convicción que era a la vez profesional y profundamente personal. Y un jurado también te creerá. No estás sola en esto. Ava le explicó todo el alcance de su caso. Le contó a Maria sobre el encuentro en Grand Central, sobre las pruebas de video y audio, y sobre los otros arrestos cuestionables que habían descubierto. Explicó que, con su testimonio, podrían presentar al tribunal un panorama completo del comportamiento depredador de Miller. Te eligió por la misma razón que me eligió a mí, dijo Ava, mirando a Maria directamente a los ojos. Pensó que eras un blanco fácil. Pensó que eras impotente. Se equivocó. Tu historia no es motivo de vergüenza, Maria. Es una fuente de fortaleza. Es la clave para asegurarnos de que nunca más le haga esto a nadie. Durante la siguiente hora, Ava y el otro agente respondieron pacientemente a todas las preguntas de Maria. Le prometieron protección, apoyo legal de la Fiscalía de los Estados Unidos y un defensor de víctimas para guiarla en el proceso. Le aseguraron que no afrontaría esto sola. Al final de la conversación, se había producido una transformación notable.
El miedo en los ojos de María había dado paso a una determinación serena y férrea. La vergüenza había dado paso a una profunda sensación de empoderamiento. Había sido una víctima durante 2 años, silenciada por el miedo y un sistema que la perseguía. Ahora tenía la oportunidad de ser testigo, la oportunidad de recuperar su voz. «De acuerdo», dijo María, respirando hondo para tranquilizarse. «Lo haré. Testificaré». Era el gran avance que habían estado buscando. María Flores ya no era un fantasma de un crimen pasado. Era la viva imagen del patrón de abuso de Frank Miller. Su testimonio sería el eje emocional de su caso. Una poderosa historia humana que impactaría al jurado de una forma que los datos y las estadísticas jamás podrían. Ana salió del parque ese día sabiendo que ya tenían todo lo que necesitaban. La base estaba sentada. Las pruebas estaban ahí, y el testigo más crucial estaba de su lado. Se acabó la época de la investigación discreta. Era hora de empezar a derribar puertas. Con el testimonio de María Flores asegurado, la investigación federal entró en una nueva fase más agresiva. El agente especial a cargo, Henderson, programó una reunión con el jefe de la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York, el inspector adjunto Reynolds, y el abogado principal del sindicato policial. La reunión tuvo lugar en la misma sala de conferencias estéril de la oficina local del FBI. Una decisión deliberada para dejar claro que esto ocurría en territorio federal y bajo los términos del gobierno federal. Ava se sentó junto a Henderson, frente a los 2 representantes del Departamento de Policía de Nueva York. Reynolds era un policía de carrera que parecía haberlo visto todo. Su rostro era una hoja de ruta de cinismo. El abogado del sindicato, un hombre astuto y agresivo llamado Donovan, irradiaba hostilidad. Su lenguaje corporal era defensivo, con los brazos cruzados. Estaban allí para proteger a su oficial y a su institución. Henderson comenzó, con un tono engañosamente tranquilo. «Caballeros, gracias por venir. Estamos aquí para brindarle una actualización de cortesía sobre nuestra investigación sobre el exoficial Frank Miller». «El oficial Miller suspendido», corrigió de inmediato el abogado del sindicato. «Tiene derecho al debido proceso». «Por supuesto», dijo Henderson con suavidad, imperturbable. «Y lo recibirá en un tribunal federal». Asintió con la cabeza al agente Carter, quien mostró el video y el audio sincronizados del arresto en Grand Central en el monitor grande. Reprodujeron el video completo de 9 minutos sin interrupción. La sala quedó en silencio mientras la voz de Miller llenaba el espacio. Sus palabras cada vez más desquiciadas, culminando en los sonidos de la agresión. Al terminar, Henderson dejó que el silencio se extendiera por un momento. «Como pueden ver», dijo secamente, «la evidencia de la agresión y el arresto injusto es inequívoca». «Es un video malo», admitió el abogado del sindicato, aunque con expresión tensa. «Mi cliente tuvo un lapsus de juicio. Estaba bajo estrés. Está dispuesto a disculparse y a aceptar las medidas disciplinarias del departamento». Estaba tanteando el terreno, con la esperanza de contenerlo, de mantenerlo como un asunto interno. «Estamos muy por encima de las medidas disciplinarias del departamento», dijo Ava, hablando por primera vez. Su voz era fría y precisa. Su agente cometió múltiples delitos graves. No se trata de un error de juicio, se trata de un patrón de comportamiento delictivo. Luego presentó los hallazgos de su análisis exhaustivo del historial de Miller. El análisis estadístico que demostraba su acoso a mujeres, la lista de 17 arrestos similares, los 9 casos desestimados y las 4 denuncias civiles previas que el propio IAB había desestimado por infundadas. El subinspector Reynolds se removió incómodo en su silla al ver que las conclusiones de su propio departamento se utilizaban como prueba en su contra. «Y luego está esto», dijo Henderson, asestando el golpe final. Reprodujo un breve video pregrabado de María Flores, dando un resumen sereno y convincente de su falso arresto por parte de Miller 2 años antes. Habló con una dignidad serena que era imposible de ignorar. El rostro del abogado del sindicato se endureció. Sabía lo que esto significaba. La fiscalía,
Ahora tenía un testigo que podía establecer un patrón de comportamiento, lo que dificultaba mucho argumentar que el incidente con Ava fue un error aislado. Hemos asignado una declaración jurada de la Sinuara. Señora Flores, continuó Henderson. Ella ha accedido a testificar bajo juramento. También hemos identificado a otras 3 mujeres de su lista de casos desestimados, que ahora están dispuestas a hablar con nosotros. El muro azul tras el que se suelen esconder está a punto de derrumbarse, caballeros. Se inclinó hacia adelante, con una expresión de firmeza. Esto es lo que va a suceder. El fiscal federal adjunto convocará a un gran jurado federal la próxima semana. Emitirán una citación para cada expediente que la Oficina de Asuntos Internos, IAB, tenga sobre Frank Miller, incluyendo los expedientes completos de la investigación de las 4 denuncias civiles que usted ocultó. También citarán al oficial Sal Fenetti para que testifique. Puede testificar como testigo colaborador sobre los abusos que ha presenciado durante años o ser coacusado por obstrucción y conspiración. La decisión es suya. La amenaza era clara. El FBI no solo perseguía a Miller, perseguía el sistema que lo habilitaba. Perseguía a su socio y examinaba las propias prácticas de investigación del Departamento de Asuntos Internos. El intento de contener el escándalo había fracasado. Ahora estaba a punto de estallar. El subinspector Reynolds, un pragmático que entendía cuando una batalla estaba perdida, miró al abogado del sindicato y negó con la cabeza de forma leve, casi imperceptible. La batalla había terminado. Proteger a Miller ya no valía la pena por el daño institucional y el escrutinio federal que causaría. El Departamento de Policía de Nueva York tuvo que liberarlo para salvarse. «Cuenta con toda nuestra cooperación», dijo Reynolds con voz resignada. Fue una capitulación total. El muro azul no solo se había derrumbado. El FBI lo había atravesado con un tanque. El camino hacia una acusación federal estaba despejado. Frank Miller estaba oficialmente solo. El gran jurado federal, un cuerpo secreto de ciudadanos facultados para investigar posibles conductas delictivas, trabajó con una velocidad asombrosa. Se le presentó la montaña de pruebas que el FBI había recopilado: el video, el audio, el informe fabricado por Miller, el análisis de datos y el poderoso testimonio en vivo de Ava y María Flores. Tardaron menos de 2 días en actuar. La acusación formal se dictó una fresca mañana de otoño. Frank Miller fue acusado de 3 cargos federales: privación de derechos con pretexto de ley, violación grave de los derechos civiles, falsificación de un documento oficial para su informe de arresto inventado, y perjurio por mentir a los investigadores federales durante su entrevista inicial tras el incidente. El arresto de un agente de policía siempre es un asunto delicado. Normalmente se gestiona con una entrega discreta para evitar un espectáculo público. Pero la Fiscalía Federal, en coordinación con Henderson y Ava, decidió que una entrega discreta no era apropiada en este caso. El delito de Miller había sido un abuso de poder público, y su arresto, determinaron, debía ser igualmente público. Necesitaba enviar un mensaje. 2 agentes del FBI, los mismos que habían acompañado a Henderson a la comisaría, llegaron a la modesta casa de Frank Miller en Queens a las 6:10 hacia la m. No vestían sus habituales trajes oscuros, sino chalecos tácticos con la palabra FBI, estampada en negritas letras amarillas. El mensaje era inconfundible. La esposa de Miller abrió la puerta, con el rostro desfigurado por la confusión y el sueño. Al ver a los agentes, palideció. Miller apareció detrás de ella, vestido con una camiseta manchada y calzoncillos. Parecía que no había dormido en semanas. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada atormentada y angustiada. «Frank Miller», dijo uno de los agentes con voz plana y profesional, «está arrestado en virtud de una acusación federal». La humillación fue total. Estaba esposado en la puerta de su casa, frente a su esposa, quien había empezado a sollozar en silencio.
Sus vecinos, despertados por la conmoción, miraban a través de las persianas. El hombre que tanto había disfrutado humillando públicamente a otros, era ahora el centro de su propio espectáculo degradante. Mientras lo conducían al vehículo federal sin distintivos, vio una furgoneta de noticias local estacionada al final de la calle. La luz de su cámara era un único ojo rojo incriminatorio. La Fiscalía Federal les había dado el soplo. Su comparecencia ante el juez tuvo lugar ese mismo día en el imponente juzgado Daniel Patrick Moynihan, en el centro de Manhattan. Vestido con un traje que le quedaba pequeño, se presentó ante un magistrado federal con aspecto pequeño y derrotado. Se declaró inocente, con la voz casi como un susurro. La fiscal federal adjunta, una mujer aguda y serena llamada Alicia Collins, argumentó con firmeza que Miller representaba un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad, citando su historial de violencia y abuso de autoridad. El juez estuvo de acuerdo y fijó su fianza en una cantidad prohibitivamente alta que su familia no podía afrontar. Frank Miller, el hombre que con tanta naturalidad había encerrado a otros en una celda, era conducido al Centro Correccional Metropolitano a la espera de su juicio. La noticia de su acusación y arresto conmocionó al Departamento de Policía de Nueva York. Fue la noticia principal del noticiero vespertino. Las imágenes de él siendo sacado de su casa esposado se reprodujeron sin parar. El sindicato policial emitió un comunicado sobre la prisa por juzgar y la importancia del debido proceso, pero las palabras sonaron huecas. En privado, la mayoría de los policías sabían que estaba recibiendo su merecido. Era un abusador y una desgracia, y su caída fue una historia con moraleja. Para Ava, no hubo celebración, solo una triste satisfacción. Este era un paso necesario, un hito en el camino hacia la justicia. Pero no era el final. La verdadera batalla sería en el tribunal. La defensa de Miller sería feroz y personal. Intentarían destruir su credibilidad para presentarla como la villana. Sabía que sería el reto profesional más difícil de su vida. Pero al ver las noticias esa noche, y al ver el rostro derrotado de Miller en la pantalla, sintió un renovado propósito. Estaba lista. El escenario estaba listo para el acto final. El juicio de Estados Unidos contra Frank Miller comenzó 6 meses después. La sala estaba abarrotada. A un lado estaba Miller, demacrado y pálido con su traje de tribunal, flanqueado por su costoso abogado defensor, un conocido gurú legal llamado Marcus Thorne. Al otro lado se sentaban la fiscal federal adjunta, Alicia Collins y su equipo, con Ava sentada justo detrás. La estrategia de Thorne quedó clara desde su declaración inicial. Su intención era llevar a Ava a juicio. Pintó la imagen de un agente federal imprudente y ambicioso, en una misión vanidosa, una trampa para la cabeza, con un provocativo vestido rojo, que había tendido una trampa deliberadamente a su cliente, un policía condecorado y trabajador. Argumentó que Miller había cometido un simple error de juicio, un error que un FBI demasiado entusiasta estaba manipulando maliciosamente para convertirlo en un caso federal. Cuando Ava subió al estrado, la tensión en la sala era palpable. Vestida con un traje azul marino conservador, con el cabello recogido en un moño profesional, parecía una agente federal en toda regla. Hablaba con calma y claridad, sin que su voz temblara mientras E.U.S.A. Collins la guiaba a través de los acontecimientos de ese día en Grand Central. Relató las insinuaciones indeseadas de Miller, su creciente ira y el brutal arresto ilegal. Collins reprodujo entonces el video y el audio sincronizados, y el jurado observó, fascinado, cómo se desarrollaba el crimen ante sus ojos. Luego vino el contrainterrogatorio. Marcus Thorne se acercó al estrado como un depredador acechando a su presa. «Agente Sterling», comenzó, con la voz impregnada de un escepticismo teatral. «Es usted un agente encubierto con experiencia, ¿verdad?» «Sí, en esencia, estaba haciendo publicidad, ¿verdad?» Una tal Collins se puso de pie de golpe. Objeción. El consejo está culpando a la víctima e intentando avergonzar a la testigo por su atuendo. Conforme a la sentencia,
El juez dijo, mirando fijamente a Thorne. «Tenga cuidado, señor Thorne». Thorne permaneció impasible. Continuó su ataque, intentando tergiversar cada detalle. Insinuó que había sido demasiado agresiva al rechazar a Miller, que había provocado su respuesta. Intentó retratarla como arrogante y desdeñosa con las fuerzas del orden locales, pero Ava se mantuvo firme. A cada pregunta capciosa, respondía con calma y objetividad. Ella nunca mordió el anzuelo, nunca mostró enojo ni frustración. Era una profesional consumada. «Señor Thorne», dijo en un momento mirando directamente al jurado, «parece estar actuando bajo la misma idea errónea que su cliente. ¿Cree que mi ropa, mi ubicación o mi negativa a conversar con el señor? De alguna manera, Miller le dio el derecho de agredirme y arrestarme falsamente. Sin embargo, la ley es bastante clara. La vestimenta de una mujer no es una invitación. Un no no es una provocación. Y el ego herido de un policía no es causa probable de arresto». El punto de inflexión del juicio, sin embargo, llegó cuando la fiscalía llamó a declarar a María Flores. Estaba visiblemente nerviosa, pero al empezar a hablar, su voz se fortaleció. Contó su historia al jurado. Sus palabras pintaron una vívida imagen de una joven aterrorizada, que sufría acoso y brutalidad por parte del mismo hombre sentado en la mesa de la defensa. Su testimonio fue crudo, emotivo y de una credibilidad devastadora. Los intentos de Thorne por desacreditarla durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que tenía antecedentes penales o rencor contra la policía, fracasaron estrepitosamente. Dio la impresión de ser un abusador, retraumatizando a la víctima en audiencia pública, y las expresiones del jurado se endurecieron con desprecio. El último testigo de la fiscalía fue C.S. Alfenetti, expareja de Miller, a quien se le concedió inmunidad a cambio de su testimonio. A regañadientes, subió al estrado y corroboró todo. Describió el largo historial de comportamiento agresivo de Miller, su desprecio por los civiles y los sucesos en Grand Central. «Pensé que fue un buen arresto», murmuró ese en respuesta a una pregunta de Collins. «No, fue un mal arresto. Estuvo mal. Debería haber hecho más para evitarlo». Para cuando la fiscalía concluyó su alegato, la defensa se había desvanecido. La narrativa de Marcus Thorne sobre un policía heroico atrapado por una agente seductora estaba hecha trizas. Frank Miller quedó expuesto como lo que era, un tirano de poca monta que usaba su placa como arma. Al bajar Ava del estrado, captó la mirada de Miller. El odio en su mirada era palpable, pero también lo era el miedo. Finalmente supo con absoluta certeza que iba a perder. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. La rapidez de su decisión demostró la abrumadora solidez del caso de la fiscalía. Cuando regresaron al estrado del jurado, sus rostros mostraban una expresión sombría y resuelta. Frank Miller estaba de pie junto a su abogado, con las manos ligeramente temblorosas. Parecía un hombre ya derrotado. La presidenta del tribunal, una mujer de mediana edad con expresión severa, entregó la hoja del veredicto al secretario. La voz del secretario resonó en la silenciosa sala. «En el cargo de privación de derechos bajo pretexto de la ley, ¿cómo lo declara el jurado?» «Culpable». Una silenciosa exclamación recorrió la sala. La esposa de Miller, sentada en primera fila, sollozó ahogadamente. ¿Cómo lo declara el jurado culpable por falsificación de documento oficial? Culpable. Miller se tambaleó ligeramente y su abogado le puso una mano en el brazo para estabilizarlo. ¿Cómo lo declara culpable el jurado por perjurio? Fue una condena total e inequívoca de todos los cargos. El rostro de Frank Miller estaba pálido. Su expresión era de una profunda incredulidad. La realidad de su futuro, un futuro despojado de su carrera, su libertad y su identidad, se desplomó sobre él en ese instante devastador. La sentencia se programó para un mes después. Ese día, la sala del tribunal volvió a estar llena. Un juez de E.U. Collins abogó por una sentencia de prisión significativa, enfatizando la profunda violación de la confianza pública
y el patrón de abusos que Miller había cometido durante años. El abogado de Miller pidió clemencia, citando sus años de servicio y presentándolo como un hombre que había cometido un terrible error. Antes de dictar sentencia, el juez, un hombre severo y canoso llamado Julian Hayes, se dirigió directamente a Miller. Su voz estaba cargada de una ira fría y justificada. Señor Miller, comenzó con la mirada clavada en el acusado. Usted hizo un juramento, juró proteger y servir a los ciudadanos de esta ciudad. Se le confió una placa y un arma, símbolos de inmenso poder y responsabilidad, y usted tergiversó esa confianza, pervirtió ese poder. Usó su autoridad no para proteger a los vulnerables, sino para abusar de ellos. Señaló a Ava y luego al banco donde María Flores observaba. Veías a estas mujeres no como ciudadanas a las que ayudar, sino como objetos para tu diversión y desahogo de tu ira. Cuando tu ego se sentía herido, respondías no con palabras, sino con esposas y mentiras. Usabas todo el peso de la ley para castigar a una mujer por el simple hecho de negarte. No hay mayor traición a su juramento que esa. La voz del juez se alzó, llenando la sala. No es un héroe que cometió un error. Es un criminal que se escondió tras una placa. Sus acciones han ensombrecido a los miles de honorables policías que hacen su trabajo con integridad y valentía a diario. Ha erosionado la confianza pública y debe rendir cuentas por ello. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras calara hondo. Por lo tanto, la sentencia de este tribunal es que usted, Frank Miller, quede bajo custodia de la Oficina de Prisiones por un periodo de 5 años y 7 meses. Una exclamación de asombro resonó en la sala. Fue una sentencia significativa, dentro del límite superior de las directrices federales. Además, el juez continuó con voz firme. Se le ordena pagar una indemnización. Se ha presentado una demanda civil y se ha llegado a un acuerdo. Pagará un total de $800,000 en daños y perjuicios, que se dividirán entre sus víctimas por la angustia emocional y el daño profesional que ha causado. Este tribunal espera que cada día que pase en prisión y cada dólar que pague, le recuerde el profundo costo de su arrogancia. Con un último y fuerte golpe de su mordaza, se acabó. Los alguaciles estadounidenses entraron, esposaron a un aturdido Frank Miller y lo sacaron de la sala. Los sollozos de su esposa fueron el único sonido mientras se lo llevaban para comenzar su nueva vida como recluso federal. Ava lo vio partir, no con triunfo, sino con una solemne sensación de cierre. La justicia, dura y largamente esperada, finalmente se había impartido. Meses después, la ciudad había seguido adelante. El juicio de Frank Miller era noticia vieja, reemplazado por un centenar de otros dramas fugaces. Pero para los involucrados, las consecuencias fueron permanentes. Frank Miller cumplía su condena en una prisión federal de mediana seguridad en Pensilvania. Despojado de su uniforme y de su autoridad, era solo un recluso más, un número en un sistema que alguna vez creyó controlar. Su esposa había solicitado el divorcio. Su pensión había desaparecido, liquidada para comenzar a pagar la cuantiosa indemnización civil. Su vida, tal como la conocía, había terminado. El Departamento de Policía de Nueva York, impulsado por el escándalo público y la supervisión federal que trajo consigo, había instituido reformas radicales en sus asuntos internos y en los procesos de quejas civiles. La caída de Miller se había convertido en una dura lección para todos los oficiales del departamento. El muro azul no era impenetrable. Ava Sterling había vuelto al trabajo al frente de su equipo. La fallida operación para capturar a Dmitry Volkov había sido resucitada y, 3 meses después del juicio, habían desmantelado con éxito su red de tráfico de personas, rescatando a 6 jóvenes. Fue una victoria que se sintió más significativa que cualquier veredicto judicial. Una tarde fresca, se encontró caminando por Bryant Park. Impulsivamente, entró y se sentó en el mismo banco donde había hablado por primera vez con María Flores. Vio a una joven sentada cerca leyendo un libro, y eso le recordó a María.
Sacó su teléfono y buscó la noticia sobre el acuerdo. María había recibido su parte del dinero y la había usado para dejar su trabajo de limpieza y matricularse en la universidad, donde estudiaba para ser trabajadora social. Quería ayudar a quienes habían sido defraudados por el sistema igual que ella. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ava. Ella creía que esa era la verdadera victoria. No se trataba de enviar a un hombre malo a prisión. Se trataba del efecto dominó de la justicia. Se trataba de una joven que encontraba la fuerza para convertir su trauma en una fuerza para el bien. Se trataba de asegurar que la próxima vez que un depredador uniformado viera a una persona vulnerable, lo pensara 2 veces. Quizás recordara lo que le pasó a Frank Miller. Eva había sido puesta a prueba. Su profesionalismo, su determinación, su propia identidad, habían sido atacadas. La defensa había intentado reducirla a una caricatura, la seductora mujer del vestido rojo. Pero ella se había negado a que la definieran. Se había aferrado a su integridad, confiando en los hechos, la ley y su inquebrantable determinación. Había ganado no rebajándose al nivel de su oponente, sino elevándose, usando la estrategia, la inteligencia y la paciencia como armas. La dura prueba no la había quebrado, la había forjado en algo más fuerte, más resuelto. Ahora comprendía más que nunca que las mayores amenazas a menudo no provenían de villanos caricaturescos, sino de la tiranía mundana y mezquina de hombres como Frank Miller. Hombres que confunden el poder con la valía y la autoridad con la rectitud. Sabía que su labor era enfrentarse a ellos, una guardiana silenciosa e inquebrantable en la larga lucha por la justicia. El vestido rojo fue guardado, una reliquia de una batalla ganada. Pero las lecciones aprendidas ese día en Grand Central la acompañarían para siempre. En el silencio posterior, mientras el ruido del juicio se desvanecía en el bullicio de la ciudad, una verdad más profunda se apoderó de Ava. La venganza, comprendió, era un fuego que lo consumía todo, incluso a quien la blandía. La justicia, sin embargo, era diferente. Era la reconstrucción paciente y deliberada de lo que se había roto. No se trataba de la satisfacción de ver caer a Miller, sino del triunfo silencioso de ver levantarse a María Flores. Era la certeza de que un sistema, por defectuoso que fuera, podía verse obligado a ceder ante lo correcto cuando las personas buenas se negaban a guardar silencio. La verdadera victoria no residió en el castigo de un solo hombre, sino en el empoderamiento de sus víctimas y la consolidación de los principios que buscaba destruir. La verdadera fuerza no residía en el poder de dominar, sino en el coraje de proteger, reconstruir y asegurar que una voz, una vez silenciada, pudiera volver a escucharse, con más claridad y fuerza que antes. ¿Qué te pareció la forma en que Ava manejó la situación? ¿Crees que la sentencia final fue justa por las acciones de Miller? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias.